Creo que todos alguna vez hemos experimentado una crisis de fe, ¿correcto? En algún momento, sí. En algún momento. Empiezas a cuestionarte si lo que crees verdaderamente es. Cree que Dios es malo conmigo, pero espérate, Dios en su soberanía se está tomando el tiempo de verte dónde estás. Creo que todos alguna vez hemos experimentado una crisis de fe, ¿correcto? En algún momento, sí. En algún sí. momento. O sea, tienes conocimientos de Dios desde niño muchas veces, sabes del poder de Dios, sabes que no hay imposible para Dios, pero hay baches en los que pierdes esos conocimientos, ¿no? Sí, o te o se mueve te va, el ¿no? tapete. Sí, se te va la onda. Pierdes esa seguridad. Exacto. De que empiezas a cuestionarte si lo que crees verdaderamente es, ¿no? Exacto. Pero creo que hay muchas personas que ya no salen de ahí, ¿no? Y pierden la fe, pierden la esperanza, pierden por consiguiente, pues hasta la creencia, ¿no? Ya Sí. no saben si son cristianos, si no son cristianos, etcétera, etcétera. Sí, lo que pasa es que en qué está puesta tu fe, ¿no? O Sí, sea, por supuesto. si lo que estás esperando son los resultados que humanamente tú esperas o que tú crees factibles, pues la verdad Dios es muy dado a jugar de otra manera, a darnos siempre lo que menos esperamos. Uno de los principales temas que nos encontramos ahí difíciles para la gente es la muerte. Y pues por supuesto, Sí. o sea, se entiende, ¿no? Venimos de una pandemia que, híjole, fue muy dura para muchos, Se ¿no? llevó mucha gente. Se llevó mucha gente, perdimos seres queridos. No es fácil los temas. A veces creo que nos hace falta a las iglesias hablar de estos temas, traer los temas a la mesa, y aunque sean duros, aunque sean difíciles, es proteger a la misma gente de los eventos que van a suceder tarde o temprano. Exacto. Con esos temas, ¿no? Sí, creo que una vez te platiqué, y tú también me platicaste que a veces somos muy fatalistas, ¿no? Sí. Que piensas lo peor. Yo así actúo, y a veces Adriana también me dice, te la bañas, ¿no? Pero yo pienso todos los escenarios más catastróficos, ¿no? O sea, para preparar a las personas. Me acaba de ocurrir una situación en este aspecto muy curiosa. El gordo se compró, en nuestro viaje tenía él un dinero de un regalo que le dieron, y se compró un dron de juguete. ¿Qué es eso? Un dron. Un dron de estos. Pero de juguete, Ajá. no profesional, con camarita y todo, muy bonito. Qué padre. Se compró su dron el gordo, ¿no? Entonces, pues mientras estuvimos ahí en el cuarto del hotel, pues ahí lo trajo y todo. Pero su idea llegando a la casa, pues era sacarlo al parque, ¿no? Claro. Entonces me dice, ¿puedo sacarlo al parque el lunes a la mañana que regresamos? Y le dije, sí, pero espérame para acompañarte. Y yo, entonces ya salgo con él y lo ¿Qué es lo acompaño. que tú estabas visualizando? Exacto. Entonces yo le digo, gordo, antes de que lo eches a andar, tienes que tomar en cuenta que el dron, si lo subes de más, se puede ir y meter en un árbol y no nos vamos a poder subir al árbol. Se puede ir muy alto e irse a otra casa o salirse de la colonia. Tienes que tener cuidado de no elevarlo tanto. Es un juguete que no te costó muy barato, lo compraste con tu dinero, pero si se pierde, pues te vas a sentir muy mal. El primer día, ¿verdad? El primer día. Entonces nos ponemos en el centro de la cancha, y una cancha de básquetbol, lo empieza a mover, muy padre, se empieza a mover el dron, y en la primera elevación, no sé, a 5 metros, se le empieza a descontrolar un poquito y lo trata de ajustar y se le va a un árbol y se queda en una rama. Entonces ahí pude ver en ese ejemplo que todo lo que le dije al gordo pasó, o sea, entonces creo que le sirvió habérselo dicho antes, porque lo preparé para una posible situación. Claro. Tal vez si hubiera pasado sin que yo lo hubiera hablado con él, Ya ha sido peor. él hubiera estado llorando y llorando y llorando, Sí. y lo hubiéramos encontrado y hubiera sido padre para él. Sí. Pero el trago amargo de estar llorando y eso Todo el impacto, hubiera todo. sido difícil, No, diferente, ¿no? Entonces haberlo previsto sí cambió las cosas, ¿no? No, claro, y ahí es en donde hay que traer nuevamente el tema de que de pronto somos muy dados a hacerle caso y prestar oídos
a lo que nos hace sentir bien solamente. Exacto. O sea, si abres la Biblia no va a tener reparo en decirte, oye, la vida cristiana no es color de rosa, Exacto. ¿verdad? La vida cristiana se sufre en la vida cristiana, ¿verdad? No estamos exentos de la muerte terrenal, física, de la separación de nuestros seres queridos. Y está bien claro, viene el ejemplo de Marta y María cuando muere Lázaro. Así es. O sea, ellas eran prácticamente ahí las más cercanas a Jesús. Así es. O sea, si me preguntas de su fe, pues sabían lo que hacía Jesús. Es más, le dice una de ellas, híjole Jesús, si hubieras llegado antes no se hubiera muerto. O sea, ella sabía que Jesús le podía ahí detener la muerte. O sea, tenía esa confianza, pero no sucedieron las cosas como ella quería. Para quienes a lo mejor no saben el contexto, Jesús se enteró cuando Lázaro, uno de sus mejores amigos, estamos diciendo, estaba enfermo. Y él le dijo a sus discípulos, esta enfermedad no va a resultar en muerte. Acto seguido, decide no ir a sanar a Lázaro, espera 4 días, obviamente muere Lázaro, y a los 4 días entonces va, y por supuesto que lo resucita, pero vamos, imagínate en esos 4 días el tema, ¿no? Otra vez, acabamos de pasar por una pandemia que se llevó a muchos seres queridos, y muchas personas se alejaron de la iglesia, y renunciaron a su fe, por ese tema, porque yo no pensaba que Dios iba a permitir que se fuera mi hermano. Exacto. ¿No? Él tan bueno, él tan cristiano, yo orando todos los días, yo diezmando, yo ofrendando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto, las dificultades y estas malas experiencias son una radiografía, nos ayudan para saber en dónde está nuestra fe, ¿correcto? Exacto. Fíjate, ahorita que lo mencionas, hago un paréntesis. Tengo un amigo que es doctor. Su papá falleció con los primeros contagios del COVID. Que fueron más difíciles. Sí, y el doctor, y atendiendo a su papá, se enfermó toda su familia y fallece su papá. Pero dices, oye, ¿sabes lo que él hizo? Con ese cuidado que tuvo de su papá, se dedicó a ayudar a otras personas, a darles recomendaciones y ayudarles a un montón que nos contagiamos después de ese proceso. Y dices, ahí está su fe, ¿va? O sea, él entendió que los planes de Dios tienen otro fin divino, ¿no? Así no es. lo que queremos terrenalmente, ¿no? Así es. Entonces sí creo que hay que tener cuidado con eso. Y hay una historia en la Biblia que es muy bonita. A veces solamente vemos el resultado final y no dejamos que la Escritura nos guíe en todo lo que pasó previo a ese gran evento que a lo mejor todo mundo conocemos y es el más famoso, ¿no? Quisiéramos hoy enfocarnos un poquito en eso, precisamente para reflexionar sobre, oye, ¿en dónde está nuestra fe? ¿No? Ayer veíamos con el grupo de muchachos que la realidad es que todo mundo tenemos fe, o sea, te subes a un elevador, ni siquiera sabes cómo funciona, me explico, ni siquiera tienes la certeza de que, o sea, no le haces un examen para ver si verdaderamente puedes sostener tu peso, funciona bien, me explico, y el elevador te sube y te baja, y te subes con toda la confianza, te subes a un avión, me explico, sin ser piloto. Entonces, todos tenemos fe. El punto, y lo que hace la gran diferencia, sobre todo en momentos de no retorno, es precisamente en quién está esa fe, ¿correcto? Exacto. Entonces, esta historia es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Tenían otros nombres, son los amigos de Daniel, ¿verdad? Y sucede que en ese entonces el rey era Nabucodonosor, antes de Ciro, que ya habíamos un episodio donde hablamos del rey Ciro, el Medo. Y este Nabucodonosor mandó a hacerse una estatua, dice, enorme la estatua, en unas llanuras para que se viera todo mundo. Se viera desde lejos. Se viera desde lejos. Y este hombre mandó a una regla de que cuando sonara una trompeta a X hora del día, ¿verdad?, toda la gente tenía que dejar lo que estaba haciendo, ¿verdad?, y postrarse ante ese ídolo. Cuánta soberbia, ¿no? Cuánta soberbia, pero también qué ilustrativo de cómo opera el pecado. Exacto. Oye, porque así es el pecado, así es la tentación. Sin importar lo que estés haciendo, de pronto suenan ciertas trompetas, ¿no? Y tienes que voltear a ver a tu ídolo
y de pronto terminas Y ahí te pierdes. Sí, te pierdes, ¿no? postrado ante el ídolo, ¿no? Exacto. Entonces ese es tema a lo mejor para otro Sí. episodio. Pero bueno, esa era la situación. Entonces, obviamente, se peinaron muchos de que habían unos judíos. Hay unos fulanitos que no se quieren arrodillar. Que no se arrodillan. Entonces eran parte del cuerpo administrativo del gobierno de Nabucodonosor. Los manda a llamar, que les dicen, oigan, me dijeron que ustedes no se están postrando, no me la creo. Les voy a dar una última oportunidad. Beneficio de la duda, ¿no? Les doy el beneficio de la duda. Les voy a dar una oportunidad porque no puede ser, o sea, me están diciendo mentiras. Vamos a darles una oportunidad para demostrarles a estos que los están peinando que no, que ustedes sí se postran ante mí. Leo aquí Daniel 3, el verso 14 dice, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego, el 16, contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro que ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Dice la versión 60. Y si no, que es lo que mencioné el otro día. Así es. El y si no me gustó mucho, ¿no? Y aunque no lo hiciera, como quiera, no nos vamos a arrodillar, ni vamos a servir a tus dioses, ni vamos a hacer nada de lo que quieran. O sea, eso no está en discusión. En duda. Me gusta mucho porque estos temas son impopulares, ciertamente, pero lleva la fe que ellos tenían en Dios a otro nivel, ¿no? Sí. O sea, porque todo está bien, o sea, está bien padre y está bien fácil creer en Dios cuando, me acaba de sanar de un coronavirus, me acaba de sanar de una situación de estas. Como los cantos, ¿no? Agradar a Dios cuando las cosas me salen cuando bien. Las cosas me salen bueno bien, es, qué bueno es. Pero hablo cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando... No, y cuando, o sea, ni siquiera se ha generado el ambiente opositor, vamos a llamarle todavía, sino que estos cuates van y presentan ellos su oposición al rey, me explico, a la norma, a lo establecido, Sí. a lo que todo mundo hace. Ellos van y lo presentan y dicen, y si tenemos que sufrir las consecuencias de esto, pues lo vamos a hacer. O sea, vamos a sufrir las consecuencias de esto. Exacto. O sea, porque, otra vez, porque lo que ellos entienden de Dios está en otro nivel. ¿Me explico? No es negociable. No es negociable. No. Y ellos reconocen que Dios, por supuesto, que tiene el poder, porque conocen a Dios, conocen quién es Dios, y saben que tiene el poder para rescatarlos de una situación así. Pero también conocen otra parte de Dios que no todo mundo sabe. Y no todo mundo quiere reconocer que Dios es soberano. La soberanía, exactamente. Que Dios es Dios. Y Dios puede hacer lo que se le place. Que fue donde se atoró la hermana de Lázaro, ¿no? También. ¿Qué fue donde se atoró? Ella quería un resultado específico. Así es. Al final Dios se lo dio, ¿va? Así es. Pero no entendió la soberanía de Dios, ¿va? Así es. O sea, Dios permitió que tu hermano falleciera, pues sí, por algo. Tenía otros planes, ¿no? Sí. ¿Por qué Dios permitió una pandemia? 2, 3 años con esta bronca. Así es. Por algo. O sea, Dios quería decirnos algo. Quiere. Sí. Y mostrar su soberanía, ¿no? Así es. Pero ¿dónde está tu fe, no? Ese es el punto. ¿En dónde está tu fe? Entonces, hoy sí quisiéramos
hablar un poquito de esto, reflexionar un poquito de esto para entender, número uno, hacer una especie de radiografía número uno y preguntarnos dónde está nuestra fe, ¿no? Para empezar, ¿no? Para empezar, ¿dónde está nuestra fe? Este es probablemente el tema número uno que los no creyentes no quieren y no logran quizá abrazar del concepto de Dios. La pregunta siempre es, ¿por qué si Dios es bueno, permite cosas malas, ¿no? Y allá hay muchos errores, pero creo que el mayor error es el mayor de concepción, el error de concepción de lo que consideras bueno, ¿no? Ajá, lo que consideras bueno. Creo que lo que están queriendo decir en el fondo de sus corazones es, ¿por qué si Dios es Dios, no hace lo que yo quiero? No hace lo que yo quiero, sí. ¿No? Porque exacto. Lo que yo quiero es lo más conveniente. Hay un canto, no me acuerdo cómo se llama, creo que es de Marcos Vidal, que habla de una queja, ¿va? Oye Dios, ¿por qué esto? ¿Y por qué hay hambre en el mundo? ¿Y por qué tantos niños y todo? Y luego hay una respuesta de Dios de que dice, bueno, ¿y dónde están las personas como Esther, como Elías, como Abraham, sí. Que su fe pues era así bien mañana? Pero creo que es parte de la respuesta. O sea, mientras tú estés más cerca de Dios, va a ser más fácil. Vaya, creo que es un hándicap no solo de que digas, voy a poner mi fe 100% en Dios, como Sadrach, Mesach, para decir a todos, y si no, porque yo creo totalmente en Dios. Pero vas a pasar por baches en los que va a patinar tú y si no, ¿verdad? Sí. Pero creo que el hándicap es estar agarrado de Dios. Sí, sí. Robustecer tu fe. ¿Cómo? Acercándote a Dios. Porque mientras más cerca estés de Dios, va a ser más fácil interpretar esa soberanía de Dios. Claro. Y sus planes que humanamente parecieran que no son lo mejor, exacto, vas a entender que es lo mejor. O simplemente vas a poder descansar y confiar más fácil en Él, ¿no? Y es que entender la soberanía de Dios, o sea, es entender Dios quién es, número uno, pero también entender qué es lo más importante, ¿sale? Porque hay algo más importante que tu bienestar a corto plazo. Hay algo más importante que tu bienestar, vamos a llamarle exclusivamente físico. Sí. Hay algo más importante y más trascendente. Y ese es el tema de tu salvación. Lo más importante que hay, me explico, es tu salvación, ¿verdad? Y eso es algo que Dios ya arregló. Entonces, aún en su soberanía, ¿sale? En que Dios es Dios, Dios se voltea siempre en amor, en gracia y en misericordia hacia la humanidad, hacia nosotros, y ofrece arreglar lo más importante primero. Sí. Todo lo demás entra dentro de este, vamos a llamarle paraguas de gracia y de amor de Dios, ¿me explico? Exacto. En donde su soberanía no significa que Dios esté en contra tuya. Exactamente. No significa que Dios te odie. Ese es el punto principal. O sea, ayer estaba leyendo en Isaías, voy leyendo ahorita Isaías, y pues trato de publicar un versículo cada día y que yo tome como idea, ¿no? Pero ahorita está hablando ahí de echándole tierra a los, acaban de los de Babilonia y de los asirios, y diciéndoles que todos van a caminar y el pueblo de Israel y que unos van a regresar. Entonces no hay muchos versículos positivos. Pero vi ayer uno que decía, y Dios estaba pacientemente viéndolos y esperando y tomando sus decisiones en pro de ellos, ¿no? Pero digo yo, ahí está el tema. O sea, uno cree que Dios es malo conmigo, pero espérate, Dios en su soberanía se está tomando el tiempo de verte dónde estás y de acomodar las cosas para tu beneficio final. Así es. Aparte de que ya te regaló la salvación. Así es. Y aún así acomoda las cosas para que tengas sustento, para que puedas guiar a tu familia, para que vivas de una manera tranquila espiritualmente y humanamente. Entonces dices, oye, pues no es un Dios tan egoísta, exacto, ni es un Dios tan alejado. El hecho de que en su soberanía haga cosas, la clave está en que hace cosas por ti. Así es. No tanto en que haga lo que quiere. Pues Él hace lo que quiere, ¿va? Sí, o sea, pero al final, en su hace lo que quiere, Él decide favorecernos. Así es. Y es que tenemos que entender que su soberanía está en un nivel, o sea, mayor, me explico. No es un tirano que
tiene ideas ocurrentes simplemente y se mueve con esas ideas ocurrentes. No, es que soberanía está a un nivel mayor, es decir, Dios tiene un plan. Exacto. Dios tiene un propósito. Y todas las cosas entran dentro de ese plan y ese propósito. Y hay algo que debemos conocer de parte de Dios. Parte de ese plan y ese propósito es rescatarte, es amarte, es bendecirte. ¿Me explicó? No porque tú te lo merezcas, es porque Él es así. Él es amor, Él es bendición, Él es todo lo bueno. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas, por ende, todas las cosas colaboran para el bien de los que aman a Dios. Es decir, si Dios te ofreció la salvación y tú dijiste que sí, ¿me explico? Y entonces sustentas tu vida y empiezas a forjar tu fe en función de lo que Dios es, y empiezas a enamorarte de Dios y dices, sí, me cae el 20 que necesito más de Él, etcétera. La Biblia dice que todas las cosas van a colaborar para bien. Otra vez, no quiere decir que no haya sufrimiento, sí, que no quiere haber cosas que no haya dolor, pero quizá la invitación, la primera invitación que hacemos es a romper esa frontera, esa cerámica mental que tenemos de que Dios es lo que hasta ahorita has creído que es solamente. Sí. Atrévete a descubrir en la Escritura que Dios es muchísimo más. Exacto. Dios es más amoroso. Es que, por ejemplo, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros? Final. Exacto. Pues estar con Él. Estar con Él. Estar con Él. Nos ofrece la salvación. Tú dices, va, sí la quiero. Ya se acabó el plan. O sea, él ya lo consiguió, ¿no? O sea, al final, cuando yo muera, cuando tú mueras, vamos con Él para adorarle. Entonces ya está. Pero se está tomando todavía, ¿cuál es la palabra? Está aparte de eso, de que ya consiguió su plan, se está tomando el tiempo para ayudarnos a llevar una vida mejor. Sí, claro. De aquí a cuando se logre ese punto que vamos a estar con claro, Eva. porque es asimilar, ¿no? Es asimilar en nuestro día a día el plan. Es el final. El final del plan, ¿no? Exactamente, la finalidad del plan es asimilarlo todos los días. Entonces, si vamos a estar con Dios, me explico, todos los días, bueno, traigamos esa realidad, traigamos ese anhelo, traigamos esa presencia de Dios. Ahorita, ¿no? Hay un gran problema. Y eso final va a ser perfecto. Eso final va a ser entero y perfecto. Y ahorita lo puedes ir avanzando. Exacto, ¿no? Hay un problema en teología que se conoce como el ya, pero todavía no. Ajá, ¿no? Que ya eres salvo, pero todavía no. Es decir, o sea, todavía hay cosas con las que le batallas. Ya tenemos, o sea, si ahorita explota el mundo y nos vamos a la presencia de Dios, exacto. Ya, somos salvos. Pero ahorita estamos en este mundo y tenemos que asimilar esa salvación y avanzar, todavía. Y avanzar. Es el punto. Entonces hay un nivel mayor, ¿no? De entendimiento, de razonamiento de lo que Dios es. No te quedes con tu idea muy limitada de lo que Dios es. Cuestiónate si lo que yo creo que Dios es verdaderamente lo es. Cuestiónate si yo pienso que lo bueno es lo más conveniente para mí o lo que verdaderamente es bueno. ¿Cómo sé lo que verdaderamente es bueno? Pues vea la palabra de Dios y mira lo que Dios tiene para el ser humano. Eso es lo bueno para el ser humano. Atrévete a romper esa frontera. Dos. Creo que también entonces, ¿verdad? Es una oportunidad para decir, ok, ¿qué estilo de vida es evidente en mí? ¿Qué se demuestra con mi estilo de vida? Es lo que quiero decir. Sí. ¿Qué se demuestra con mi estilo de vida? ¿Quién está en el centro de ese estilo de vida? Porque estos cuates... ¿Se nota? Exactamente. Se notó que ellos no Exacto. se inclinaron al final del día. Y fueron a chismear y todo. Y entonces le fueron a chismear. Exacto. ¿No? Si el cristianismo de pronto fuera un delito. Sí, o sea, si la fiscalía le habla a tus compañeros de trabajo. Oigan, este cuate, estamos a tus en una hijos. investigación. Exacto, si la fiscalía le habla a tus hijos, habla a tus compañeros de trabajo, ¿no? Exacto. Simplemente... Este cuate creemos que sí. tuvo el delito de cristianismo. Si llegan a un restaurante de pronto, la Gestapo. Sí. ¿No? Y le preguntan al capitán de los meseros. ¿Quién oró? ¿Quién de estos es cristiano? Sí. ¿No?
¿Quién oró con los ojos abiertos en silencio? ¿Quién inclinó la cabeza? Yo sé que estamos poniendo ejemplos a lo mejor muy burdos, sí, ¿no? sí. Pero hay una raíz de todo esto, Exacto, ¿no? Y es que tu exacto. estilo de vida refleje Debe reflejar, ¿va? tu O sea, fe. exacto. Punto. Si no, ¿para qué? O sea, si no, ¿para qué dijiste sí? Exacto. Exacto. Y otra vez, no es que yo entonces me voy a sacrificar y yo voy a sufrir por el evangelio y para que Cristo esté orgulloso de mí. No. No se trata de aquí de ser mártires de la fe. Sí, no. Aunque si Dios te pide ser mártir, pues Pues sélo. bueno, va. Sí. No se trata de eso. Se trata de que ubiques que Dios es soberano, es el creador de este mundo. Job dice, ¿dónde estabas tú? ¿Te acuerdas? Sí. Perdón. Job dice, ¿dónde estabas tú? No, yo ahorita, perdón, te iba a interrumpir porque me vino un flechazo de Esteban. O sea, Esteban le tocó un y si no, que fue no. Sí. O sea, te vamos a pedrear por andar diciendo todo eso. Exacto. Pues Dios me puede salvar y si no, pues como quiera no. No, Y pum, no te salvó. No te salvó. No. Y volteó y dijo, bueno, pues estuvo en tus planes, ahí voy contigo, ¿no? Sin embargo, en el último momento pudo ver que su fe estaba puesta en lo correcto. En lo correcto. Y vio que se abrió el Y cielo. vio ¿no? que se abrió el cielo. Exacto. Oh, la torre. Decíamos, ¿no? Oye, Sí, que se vea tu fe, ¿no? Que se vea tu fe, ¿verdad? Y nuevamente, Dios, hay que entender quién es Dios. En su soberanía Dios creó este universo. Él sí entiende qué onda con los planetas. Él sí entiende el cosmos. El cosmos habita en Él. Él es más grande que todo lo que hay creado. Sí. Lo sepas o no lo sepas. Exacto. Él está por encima. Lo entiendas o no lo entiendas, Él está por encima. Él es Dios. Sí. Y en esa soberanía, en ese poder y en esa autoridad, Él puso su mirada en nosotros. A ese grado, Te consideró. en ese tamaño que tenemos. Somos una hormiga. Menos. ¿Me explico? Dice la Biblia que somos como humedad en medio de las olas del océano. Es como el spray, me explico, O sea, del ya atomizador. ni la gota, ¿no? Ya O ni sea, la gota. Exacto. Es como el spray del atomizador. Sí. En la ola del océano somos nada. Y se fija en cada uno de Y nosotros. se fija. Y David le dice que hasta conoce, bueno, en mi caso es muy fácil conocerlo, pero los cuantos cabellos hay Exacto, en tu sí. cabeza. ¿no? En tu barba, pues. Bueno, en mi barba puede ser espléndido. Sí. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que Dios hasta acomoda las cosas Sí. para que tengas esos cambios, para que entiendas, para que te caiga el 20. O sea, no solo no somos nada y nos está viendo, sino que aparte nos está ayudando a que Sí, nuestra está vida sea genial. mejor. Oye, ¿te estás desviando, la estás regando? Bueno, déjate ayudo, déjate meto por aquí un ajuste. Y esos ajustes no nos gustan y esos ajustes creemos que, ay, es un Dios muy malo. Pero no, Así es. al final es un Dios muy bueno Así es. y que está haciendo todo por nuestro bien. Así es. Los muchachos dijeron, el Dios que tenemos nos puede librar del horno del fuego, pero si no quiere, pues bueno, también no te vamos a adorar. ¿Por qué? Porque lo que Él haga va a ser lo mejor para nosotros y es por el bien de su nombre. Nos es suficiente, Exacto. ¿no? Y ya. La devoción que tenemos a Dios, nuestra fe en Cristo, en Dios, nos es suficiente. Ya no necesitamos Nada ni más. siquiera aferrarnos a nuestra propia vida. Exacto. Mi fe me es suficiente. Mi amor por Dios me es suficiente, que ni siquiera me tengo que aferrar a esta vida. Exacto. ¿Qué nivel de fe de estos brothers? Sí. Envidiable y aspiracional. Qué tremenda lección para nosotros. Pero me lleva también a lo que dice el apóstol Pablo. Al final van a tener tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Y la más grande de todas ellas, dice la Biblia, es el amor. Es un amor. Así es que nuevamente terminamos esto diciendo: ¿qué tanto amas a Dios? A empezar. ¿Qué tanto amas a Dios? De ahí parte todo. Enamórate de Dios. Aprende, consulta, pregunta. Métete con Él y Ajá. enamórate de Dios para que entiendas quién es Él. Y si alguno de ustedes que va a estar viendo esto más adelante está pasando por una situación muy difícil y te estás cuestionando si hay un Dios, si tu fe está puesta en lo correcto, hermano querido, déjame decirte que sí. Aquí Sí. estamos para decirte que sí. Si estás en un proceso, estás en una situación difícil, no huyas de ella. Por más difícil que sea, no huyas de ella. Y
y no se trata de simplemente sufrir por sufrir. Sí, Hay ¿no? un propósito y hay una enseñanza detrás de todo esto. Aun cuando sea una situación que tú pienses que no tiene un punto, ¿verdad?, de retorno, que pienses que no va que va a cambiar completamente tu vida. Probablemente sí, pero Dios mismo está usando esto y a lo mejor no lo vas a entender ahorita. No eres Dios para entenderlo. Sí. ¿Sale? Pero confía en que Dios es el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. El Dios en el que crees es el mismo. Tiene el mismo poder, tiene el mismo alcance. No se ha hecho menos, no se ha ido. La gran diferencia es que nosotros sí perdemos de pronto esa capacidad, ese amor y esa suficiencia como para decir, si aunque no lo hiciera, y si no lo hiciera, Y sí, con esto como que- tengo suficiente, Exacto. ¿no?